Hola muy buenas y bienvenidos a Raichu Noticias Pokémon y Leaks TV Uruguay. Yo soy Kevin y comenzamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver tres reseñas acerca del videojuego Leyendas Pokémon ZA, ya que a partir del día 22 de septiembre de 2025 ya se levantó el embargo del videojuego y comenzaron a salir varias reseñas. En este caso vamos a ver las reseñas de Vandal, Level Up y por último Eurogamer, que me gusta mucho cómo analiza Paula los videojuegos de Pokémon también. Pero bueno, comenzamos con las reseñas. Después de haber jugado una hora a Leyendas Pokémon Z en diferentes secciones del juego, aún no nos hacemos una idea concreta de su estructura, pero sí queda bastante claro que es diferente a Leyendas Pokémon Arceus. Lo nuevo de Game Freak apuesta por una única localización, Ciudad Luminalia, y otras dinámicas de juego. Aquí sí se nota de que Game Freak apostó diferente a Leyendas Pokémon Arceus. Allí, en el videojuego anterior, podíamos explorar toda una región como lo era la antigua Sinnoh, que es llamada como Hisui, que significa piedra de jade, en español, Hisui. Y bueno, al contrario de Leyendas Pokémon Arceus, donde se centraban en las capturas de los Pokémon, aquí se centran en la otra parte, que son los combates barra batallas Pokémon, lo cual está bastante bien que se hayan centrado en este apartado, ¿no? Continuamos. Por el día exploramos y capturamos Pokémon salvajes. Por la noche participamos en una liga con renovados combates en tiempo real y de vez en cuando nos enfrentamos a grandes Pokémon mega evolucionados. La primera de nuestras tres partidas empezó después de llegar a Ciudad Luminalia y elegir entre Chikorita, Totodile y Tepi como Pokémon inicial. Aquí las criaturas ya rondaban el nivel 20. El objetivo de esta parte era hacerse una idea de cómo funcionará la exploración, que divide la urbe en zonas por las que... O sea, Ciudad Luminalia está dividida en varios sectores como lo vimos en el mapa. De la sección 1 hasta la 8, me refiero a las zonas salvajes. Y quizás recovecos, o sea, callejones donde podremos explorar, lo cual está bastante bien. Además de que por el último tráiler que se lanzó, sabemos que hay subterráneo, además de los tejados, que vamos a poder explorar de algunos edificios. Continuamos. Bulan Pokémon salvajes. La captura funciona de manera similar a Leyendas Pokémon Arceus. Sí. Basta con apuntar y lanzar una Pokéball a la criatura que podemos pillar por sorpresa. Algunas huyen nada más vernos, así que habrá que acercarse con sigilo. Lo más habitual es que salga de su cautiverio. Si eso ocurre... Acá, lo que yo noto es que se siente un poco vacío, ¿no? ¿Por qué no hay algunas personas ahí caminando por las calles de la ciudad? ¿Será acaso porque este Houndoom alejó a las personas? Yo espero de que en algunas áreas de la ciudad Luminalia haya personas caminando a mansalva, o sea, de a montones. Porque se siente en lo que ha mostrado Game Freak y Nintendo en estas últimas presentaciones, de que hay poca gente caminando por la ciudad Luminalia, lo cual, oye, es un mapa extenso, algo grande, pero se siente vacío, ¿no? Como que está un poco deshabitado, diría yo. Continuamos. Comienza un combate en tiempo real sin ningún tipo de transición. Como siempre, cada Pokémon tiene 4 movimientos. Hay ataques cuerpo a cuerpo y a distancia. La criatura se acerca o aleja de su objetivo automáticamente. Pueden tener tiempo de preparación o ser inmediatos y se recargan paulatinamente, como en un MMO. Por supuesto, los estados alterados, Acá hay que recordar de que hay dos maneras de empezar un combate. Tú agarrando desprevenido al personaje NPC rival o que el NPC te agarre a ti por sorpresa. Si tú, en el caso de que lo agarras desprevenido a la otra persona, ok, ganas un turno extra. Pero si aquella persona te agarra desprevenido por detrás, empezás con un turno de desventaja. O sea que comienza atacándote el primero, lo cual está bastante bien. Y hay otras cosas que se han comentado de que cuando estás en medio de una batalla Pokémon, cuando estás en medio de un combate, y pasa del día a la noche,
todo el equipo Pokémon del rival recupera sus puntos de salud. E incluso si estabas a punto de derrotar al último Pokémon, o sea, al sexto Pokémon del NPC rival, recupera toda su vida al hacerse de noche porque empiezan los juegos ZA y de milagro se cura todo su equipo de rival. Lo cual a algunos críticos lo han llamado como un juego difícil. Vamos a ver si es tan difícil como dice. ¿Más difícil que la batalla contra Bolus y Giratina? Veremos si hay algún combate en el clímax. O como lo de Escarlata y Violeta en el área 0 contra los profesores. Que eso sí fue difícil. Me costó como 5 y 6 intentos, diría yo. Continuamos. Afinidades y debilidades de tipos, los objetos equipados y los demás elementos habituales de la serie permanecen. Es un sistema de combate que aparenta tener tanta o más chicha como los enfrentamientos por turnos habituales. Al fin y al cabo, habrá que interiorizar cuánto tardan los Pokémon en realizar cada ataque. También hay que tener en cuenta de que cada ataque tiene su especificación diferente de cómo usarlo. Algunos tardan más, otros tardan menos. Y otros requieren que estés cerca o a distancia del oponente, lo cual hace el combate más dinámico. Y eso me gusta. Y en posicionarse. Esta sección nos convenció de que Ciudad Luminalia será un lugar interesante para buscar Pokémon. Sí. Por la calle principal había multitud de criaturas y hasta un Pokémon alfa, pero la urbe es vertical. Unas escaleras de mano nos llevaron hasta un canal donde había otras especies, algún objeto escondido y otro Pokémon alfa que no vencimos hasta que nos dimos cuenta de la existencia de los movimientos plus, la misma energía que utilizamos para el Mega. Ojo, yo he visto algunas reseñas de algunos youtubers y una chica comentó de que se le hizo difícil pelear contra un Houndour y que no lo pudo derrotar después de varios intentos. Y no le dio la hora para explorar todo lo que ella quisiera. Pero bueno, por eso cada gameplay es un poco diferente de la reseña de cada youtuber. Aunque para la prensa Nintendo creó un gameplay específico para que muestren mientras ellos hablan de su experiencia de juego. Por eso en todas las reseñas que veremos, vemos a las mismas escenas de gameplay, idénticas una a la otra, porque Nintendo pregrabó un gameplay de más o menos 8 minutos para que cada uno de la prensa lo tuviera y pudiera usarlo de fondo. Por eso es que se ve tan igual de un medio de comunicación a otro el gameplay. Porque es pregrabado por Nintendo y enviado a la prensa. Continuamos. Evolucionar la podemos usar para potenciar ciertos ataques. También podemos subir a los tejados de los edificios, conectados con pasarelas donde encontramos criaturas diferentes y nos sorprendió otro Pokémon alfa que nos hizo sudar la gota gorda. Por cierto, si nos derrotan, volvemos al centro Pokémon más cercano, pero el viaje rápido nos devolvía a la zona en la que estábamos de manera prácticamente inmediata, al menos en la versión de Nintendo Switch 2. A pesar de la rigidez del movimiento, es divertido explorar cada recoveco de las áreas de la ciudad. A ver, lo de explorar cada rincón de la ciudad me parece bien, como ya lo dije antes. Y la animación del caminar del personaje, o sea, de Paxton, el protagonista, se ve re fluida, se ve bastante fluida y muy bien animada. No como en Escarlata y Violeta en Nintendo Switch 1, que iba a 3 fotogramas. Aunque eso se mejoró en Nintendo Switch 2, lo de Escarlata y Violeta. Para buscar criaturas y combatir a los Pokémon alfa. Si el producto final tiene alguna manera de hacernos volver a las zonas ya visitadas, ya sea colocando en ellas retos inasumibles en una primera visita o renovando las criaturas que aparecen, hacerse con todos puede ser agradablemente adictivo, tanto como las zonas de combate. Ok, lo que me dice él es que el sistema de batallas es adictivo, así como lo era el sistema de capturas de Leyendas Arceus. Bueno, es algo bastante obvio, ya que se centra en las batallas Pokémon este videojuego, lo cual agradará a muchos y algunos querrán hacer Nuzlocke de este videojuego, ya lo veo venir yo. Tal como un youtuber 03 que ya conocemos todos. Pero bueno, continuamos. Al llegar la noche en Ciudad Luminalia, hay áreas delimitadas por hologramas en las que los entrenadores combaten para ganar puntos y subir de categoría en los juegos ZA.
Claro, aquí necesitas tickets para subir de rango en algunas áreas. Y también ganando puntos en los combates Pokémon de los juegos ZA. Lo de los tickets me parece una mecánica bastante curiosa. Pero bueno, es para complementar lo de las batallas Pokémon y sus puntos, obviamente. Son combates en tiempo real que funcionan de la misma manera que contra los Pokémon salvajes, pero hay un sistema de sigilo un tanto burdo, pero que tiene su gracia. Si un entrenador nos ve, el rival comienza la batalla, pero si somos nosotros quienes agazapados le lanzamos la Pokébola al Pokémon que lleva a su lado, empezamos atacando. El reto no está tanto en ganar. Es lo que yo ya les decía antes. Si lanzas la Pokébola y lo agarras desprevenido, tú tienes un turno a favor. Pero si él te agarra desprevenido a ti, tenés un turno desfavorable a ti. Y bueno, es lo que le dije. Continuamos. Espérate aquí. A la zona en la que está. Pero hay un sistema de sigilo un tanto burdo, pero que tiene su gracia. Si un entrenador nos ve, el rival comienza la batalla, pero si somos nosotros quienes agazapados le lanzamos la Pokébola al Pokémon que lleva a su lado, empezamos atacando. Exacto. El reto no está tanto en ganar esos combates, sino en librar rápidamente los suficientes antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de que llegue el día. Para subir de categoría en los juegos Z necesitamos conseguir... Eso de que el día y la noche estén determinados por tiempos cronológicos me gusta. Y le da un toque de capa de dificultad que es bastante bueno. Ya que si perdés la batalla, o sea, llega el día antes que puedas derrotar a tu rival en los juegos ZA, no avanzas. Y tenés que apurarte antes que amanezca para derrotarlo, lo cual está bastante bien. Y ya cuando amanece tenés que explorar para capturar Pokémon y recolectar objetos, lo cual está bastante bien. Esto hace dinámico. Ahora me pregunto, ¿cuántos minutos durará la noche y cuántos minutos durará el día en el juego ZA? En Leyendas Pokémon cierta ZA. cantidad de puntos que se obtienen tras cada victoria. Ay. Hay cosas que nos facilitan que alcancemos esa cifra. Por el escenario hay repartidos puntos que invitan a explorarlo todo y también encontramos misiones como por ejemplo utilizar 3 ataques eléctricos súper efectivos o comenzar varias batallas con prioridad. Ojo, esto de analizar 3 movimientos consecutivos o ver cómo se comporta cada Pokémon, eso venía de Leyendas Arceus. Totalmente heredado. Al alcanzar los puntos indicados podemos librar un combate para subir de categoría. Ahí. ¿Ven cómo tenemos aquí las monedas, el dinero, las medallas y los tickets para subir de rango? Y aquí nos dice que ganamos 3 victorias. O sea que es por puntos, literal. Está bastante bien. Si salimos victoriosos. Esa batalla sucede en un espacio cerrado con público, y en nuestro caso supuso enfrentarnos a un entrenador. Ojo, se está diciendo de que este entrenador que usa a los 3 monos elementales de Unova Tesselia, Simipour, Simisear y el otro, Simisir, es un homenaje a los 10 gimnasios de Ciudad Strayton, tanto Maíz, Seo y Sylan. Lo cual está bastante bien. Las evoluciones del trío de monos Pokémon. Para cualquier jugador avezado en la saga. ¿Será acaso que se vienen los remakes de Unova? Ahí está. Ese es un guiño, por lo menos. Y con el equipo que llevábamos, no supuso ningún reto. Entonces, Sí. ¿por qué nos ilusionan tanto estos juegos ZA y le vemos tanto potencial? En primer lugar, porque al igual que en la exploración, la partida fluye. No paramos de movernos, de combatir, de pasar rápidamente de una cosa a la siguiente. Y en segundo lugar, porque tanto la zona de combate como esta batalla eran para subir del rango. Además, quiero agregar de que hay fondos de escenario y podemos entrar a los edificios. Y son como líderes de gimnasio esos bosses que tenemos con cada personaje que empieza con cada letra del escenario. Más o menos tenemos unos 27, 28 niveles, una por cada letra del abecedario, lo cual está bastante bien. Y si vemos, hay repartidos por toda Ciudad Luminaria
un personaje que empieza con cada una de las letras del abecedario. En este caso, pasamos de rango. W al V, es decir, que hasta llegar al nivel A tenemos otras 23 dificultades por encima. Eso Algo mismo. similar nos ocurre con los combates contra los Pokémon Mega evolucionados que funcionan como jefes finales. Si veíamos potencial al enfrentarnos a Mega Absol en nuestro anterior contacto con el juego, el combate contra Mega Victreebel confirma que estas batallas crecerán paulatinamente en complejidad, dificultad y espectacularidad. Se trata de enfrentamientos contra... Esto lo había filtrado Valguy, el filtrador, unos días antes, un par de días antes, de que Victreebel y otros Pokémon eran bosses, lo cual tenía sentido. Ahora va a haber otro boss que es Mega Slowbro, el cual va a estar bastante más roto que Mega Victreebel y Mega Absol. Pokémon salvajes enloquecidos que han mega evolucionado repentinamente. Y también Mega Cameron. Estas batallas transcurren en arenas cerradas donde nosotros, el entrenador o entrenadora, tenemos que esquivar los ataques del gran enemigo a la vez que le atacamos con nuestros Pokémon. Así es. Eso apenas le daña, pero desprende orbes necesarios para mega evolucionar a nuestra criatura temporalmente, y al hacerlo ya podrá quitar... Lo cual está bastante bien, ya que tenemos que robar la mega energía al Pokémon mega evolucionado jefe final, o boss, como quieran decirles, de cada área, para poder mega evolucionar nosotros a nuestros Pokémon. Y se ha revelado de que podemos mega evolucionar a más de un Pokémon durante la batalla contra los Pokémon mega renegados, o sea, ejemplo Mega Victreebel y Mega Absol que nos enfrentamos en la demo. Darle bastante salud. Habrá combates de este tipo en los que otros personajes y sus compañeros Pokémon nos ayudarán. Además, Sí. en los patrones de ataque, incluso en las animaciones de Mega Victreebel, apreciamos un salto de calidad respecto al combate con Mega Absol. Está bastante bien. Eso. Leyendas Pokémon Arceus no mostró todas sus cartas hasta que no lo tuvimos en nuestra consola. Las expectativas previas al lanzamiento estaban lastradas por la indefinición de la propuesta y de sus gráficos. Cuando llegó no pudimos parar de jugar hasta que completamos. A ver. Los gráficos ya tenemos asumidos de que es el mismo motor de Pokémon XY en la Nintendo 3DS que se viene arrastrando hasta Leyendas Pokémon Z. Pero nosotros por las filtraciones sabemos de que van a cambiar de motor gráfico recién en la 10ª generación con Unreal Engine 5. Ahí vamos a ver el verdadero salto si es que Game Freak le dio luz verde al cambio de motor gráfico, como se venía planeando ya desde el Teralic, literalmente, desde el Teralic. Pero sí, ¿no les parece bastante un poco chafa que venís usando el mismo motor gráfico desde los videojuegos de Pokémon XY en la Nintendo 3DS hasta Leyendas Pokémon Z en la Nintendo Switch 2? Un poco chafa, ¿no? La Pokédex de Hisui, superamos todos sus retos y nos empapamos Sí. del mejor lore de la saga. En Leyendas Pokémon ZA vemos los mimbres para que ocurra lo mismo y más. Sus combates en tiempo real son novedosos, Wow. divertidos y lo más parecido que la saga nos ha dado a los enfrentamientos del anime. Los juegos ZA son una competición que puede... Así es, incluso la mecánica me recuerda al Campeonato Mundial Pokémon del anime y al Campeonato Mundial Pokémon de Blanco y Negro 2. Y esto de que sea por tiempo real le da más dinamismo al videojuego. Sí, en Leyendas Arceus podíamos movernos alrededor del campo de batalla mientras teníamos una lucha contra otro entrenador. Y aquí es más abierto que en Leyendas Arceus. Puedes moverte más libremente, supuestamente. Y va a ser bastante lindo. Aunque a mí me parece que es un poco chico el espacio, pero bueno. Continuamos. y cara aún más que los gimnasios y la Liga Pokémon. E incluso en la exploración, los jefes y la historia, vemos atisbos de un buen hacer que, todo sea dicho, ojalá tuviera también el apartado visual. Exacto. Pero bueno, chicos, ¿les gustó la reseña de Vandal? Ahora vamos con la segunda reseña, para tener un panorama bastante amplio de todo el gameplay, porque cada periodista juega diferente. Ahora pasamos al segundo medio de comunicación llamado Level Up. A ver qué nos dice acerca de Leyendas Pokémon Z. ¿Vale? Comenzamos esta segunda sección.
Hace unos días tuvimos la oportunidad de volar hasta París para sentirnos en Lumiose City y probar Pokémon Legends ZA. Jugamos un demo breve que nos dio una muy buena idea sobre lo que es y lo que no es esta entrega. Son varios. O sea, a este medio de comunicación que jugó, sí le gustó el videojuego. Vamos a ver qué nos dice. Detalles a revisar, pero lo que podemos adelantar es que nos dejó muy emocionados por ser una reinvención de la saga que promete estar bien lograda. Uno de los aspectos que más nos llaman la atención de Pokémon Legends ZA es que representa el regreso a Lumiose City, capital de Kalos. Claro, en aquella ocasión, como que estaba medio restringida la ciudad luminaria en Pokémon XY y no pudimos explorar todo lo que quisimos. Pero en esta ocasión sí trae más niveles, como los techos y también las catacumbas del subterráneo que vamos a poder explorar en esta ocasión. A diferencia de Pokémon XY que no se pudo explorar el subterráneo. Y eso fue como una pena, ¿no? Porque París, la capital de Francia, es muy conocido por las catacumbas que hay en el subsuelo. Y en esta ocasión sí podremos explorar más libremente la ciudad luminaria. Está bastante bien lo que dice. Es una ciudad en la que pasamos varias decenas de horas en Pokémon X y Y, Sí. ya fuera buscando secretos o simplemente corriendo en círculos para eclosionar huevos en búsqueda de criar el Agliash perfecto. Así pues, considerando que todo Pokémon Legends ZA se llevará a cabo dentro de sus fronteras, este lugar... Sí, también soy consciente de que a mucha gente no le gusta de que se concentre dentro de una sola ciudad el gameplay. A diferencia de los videojuegos tradicionales de Pokémon, que son hasta ahora. Y sí, la saga Leyendas, al igual que Let's Go, se considera parte de la saga principal, al igual que los remakes. Pero en esta ocasión, a mucha gente le echa para atrás de que sea solamente en una ciudad el videojuego. Así como lo es en otras sagas como Persona, literalmente, que es en una ciudad. Pero bueno, o Cyberpunk. Pero Cyberpunk tiene un poco más de libertad ir hasta las afueras, ¿no? Continuamos. Tuvo que ser amplificado y reinterpretado en varios sentidos. El resultado es una ciudad que invita a que la conozcamos y que ofrece varias posibilidades. Claro que solo pude dar una pequeña probadita a todo lo que ofrece. Sin embargo, el tiempo ahí nos deja la sensación de que tiene los argumentos suficientes como para alojar toda una aventura Pokémon. Parece que toda la ciudad será explorable y que podrás trepar por... O sea que está bien construido el gameplay y la exploración de Ciudad Luminaria. Está bastante bien, aparentemente. Pero también otra cosa que le echa para atrás a algunos entrenadores es que sean alrededor de 230 Pokémon, 250. Pero chicos, también va a haber un DLC, aparte de los 230 del juego base, va a haber un DLC donde van a introducir nuevas Mega Evoluciones como Mega Raichu X y Mega Raichu Y. Aparte de otras 14 Mega Evoluciones que están desconocidas por ahora. Veremos qué pasa. Pero sí, a muchos se quejan de que, te van a introducir un DLC unos meses después, aunque ya lo puedes comprar desde el momento de la salida del videojuego a la venta, el 16 de octubre. Pero no es mejor un DLC a que una tercera versión, que tengamos que pasar el videojuego de nuevo completamente hasta que lleguemos a la parte nueva. Yo creo que el DLC es mucho mejor que una tercera versión. O como versiones duales barra remaster remake que se venía haciendo hasta ahora, ¿no? Como por ejemplo Ultrasol y Ultraluna, que teníamos que jugar prácticamente todo lo mismo hasta llegar al último tramo del juego donde realmente era lo nuevo, cambiando algunas cosas a lo largo de la aventura, claro está, ¿no? Pero está bastante bien de que sean DLCs porque tienen historias nuevas que contar. Y obviamente la ciudad luminaria va a tener portales interdimensionales como a la dimensión X y a la dimensión Y según los rumores. Veremos qué pasa. Techos, pasar por debajo de puentes y ver ríos de cerca. Además, los aspectos culturales inspirados en Francia cobran vida de varias formas. Por ejemplo, además de la arquitectura, una torre gigante y ríos, Lumiose City captura elementos como la cultura del café. Aquí, para curar a tus Pokémon, puedes... Eso fue innovador y yo lo leí en otro short de que sí, vas a poder sentarte con tu Pokémon en una mesa y una silla
para tomar un café ahí y eso va a restaurar las estadísticas de tu Pokémon, incluso los puntos de salud, lo cual está bastante bien para recuperar la energía de tu Pokémon. Pero bueno, es como un centro Pokémon esos cafés que están repartidos por la ciudad luminaria, ya que es para recuperar a tu Pokémon. Visitar cualquier cafetería, pedir una bebida y disfrutar. Esto último es clave, puesto que no solo se trata únicamente de comprar el café y seguir adelante, sino que resulta esencial darse un momento para beber y contemplar la calle, lo que se traduce en una pequeña animación que muestra al entrenador sentado en una mesa en la calle. Las calles de Lumiose City son el escenario donde se llevan a cabo muchos de los combates de Pokémon Legends ZA. No todas las peleas son iguales. En primer lugar, tenemos las peleas contra Pokémon salvajes. Son combates sencillos contra criaturas. Sí, lo de los Pokémon salvajes está bien para capturar Pokémon. Y es algo que Equastelar Sociedad Anónima, la empresa encargada del desarrollo urbanístico, quiso implementar en la ciudad luminaria para crear espacios verdes para los Pokémon y así los ciudadanos convivan con ellos en una especie de armonía. Pero bueno, vemos cómo resulta eso dentro de una ciudad, ¿no? Porque modificar ciertas áreas de una ciudad para que se conviertan en pseudo bosques y pseudo prados, veremos cómo resulta eso. Y con obviamente lagos creados por el hombre para los Pokémon Regulares que puedes atrapar con una Pokébola. Por otro lado, enfrentarás a algunos Pokémon poseídos. Estas criaturas son mucho más poderosas que las comunes y sumamente agresivas, lo que las convierte en adversarios muy peligrosos. Antes de continuar, es importante hablar sobre algo. Si has seguido nuestra cobertura de Pokémon Legends ZA, sabes que el juego deja atrás los combates por turnos. Esto impacta la forma en la que atacas. Obviamente, de que sea en tiempo real, eso le ha gustado a mucha gente, la verdad. Pero también en la que los enemigos van por ti. Aquí, la batalla inició de inmediato. Nada de animaciones. Algunos dicen que es como Xenoblade, pero con sus salvas diferencias, de que es un poco diferente a lo de Xenoblade, y tiene razón. Este videojuego hay que agregar de que competirá con Digimon, que se estrena el 3 de octubre. Y esto sale el 16 de octubre. O sea, 2 semanas más o menos de diferencia. Está bastante bien. Precombate ni tiempo para pensar los ataques. Desde el momento en que vimos que este Pokémon de fuego se acercaba, tuvimos que sacar a algún Pokémon, esquivar y encontrar el punto perfecto para atacar. Fue una batalla intensa que, confesamos, nos tomó algunos intentos. Como cuando está mareado y tienes que atacarlo. Me recuerda mucho a los jefes de Leyendas Arceus también. A los Pokémon Alpha. En especial porque primero aprovechamos para ver cómo funcionan algunos ataques tradicionales de Pokémon en un contexto de RPG de acción. Si bien ataques como Tackle o Razor Leaf cambian poco, las cosas... Creo que algunas animaciones como Mordisco deberían un poco actualizarse, ¿no? Digo yo. Se ponen más interesantes cuando hablamos de movimientos como Leech Seed o Whirlpool. Por ejemplo, este último es un ataque de tipo agua que en los títulos anteriores atrapaba al rival y le generaba daño hasta por 5 turnos. ¿Cómo se adapta esto a un nuevo sistema de combate? Ahora provoca daño al enemigo si éste está pisando la zona del escenario en el que lo activa. Exacto. Según donde estés en el escenario, se activa ciertos elementos de combate. Ojo, me he enterado el día de hoy de que si te alejas del Pokémon con el que estás luchando, se corta la batalla. Eso puede suceder. Ojo, cuidado. Y lo mismo pasa con los entrenadores. Ahí les dejo el aviso. Por su parte, Leech Seed funciona de forma muy similar, pero ante la ausencia de turnos, absorbe daño de los enemigos. Tener la oportunidad de experimentar con equipos variados y aprovechar sus movimientos nos dejó ver que Pokémon Legends ZA no se toma su misión a la ligera. Game Freak entendió que este juego tenía que reinventar la fórmula y al mismo... A ver, aquí hay que dejar algo en claro. La subsaga Leyendas de la rama principal de Pokémon, de los videojuegos, es para que Game Freak experimente y vea qué puede agregar en el siguiente videojuego de la serie principal, ya sea de formato doble.
ya sea Pokémon Escarlata y Violeta, Pokémon Espada y Escudo, Sol y Luna, etc. Aquí lo importante es que Game Freak está haciendo cosas diferentes para ver qué puede agregar los videojuegos tochos de apertura de cada generación, lo cual está bastante bien. Tiempo, construir un puente que conectara a los fans de la franquicia con un nuevo estilo de juego. Hola, sí, es un salto enorme pasar de los turnos a ataques con un tiempo de refresco, pero la renovada... Y aquí viene la gente y dice que Pokémon no tiene que cambiar. Y hay gente que pide cambios en Pokémon y otra gente que pide que no haya cambios en Pokémon porque la fórmula es perfecta. El sistema de turnos de Pokémon viene ya usándose 30 años, básicamente. Y es bueno que hagan un refresco en las mecánicas del juego. Como en esta ocasión, que es por tiempo real. Sí, claro, al fan de Pokémon que se queja, hay que meterles cambios de a cucharita como si fuera un bebé. Porque así es como lo hace Game Freak, literalmente, porque se quejan demasiado. Pero bueno, veremos cómo resulta. La dinámica de combate se percibe sumamente familiar gracias a movimientos que hacen justamente lo que esperan los entrenadores veteranos. Acción. Mencionamos que Pokémon Legends ZA ofrece varios tipos de combate y, como imaginas, hay mucho más que peleas contra criaturas salvajes. De hecho, parte importante de la experiencia es una escena de combate callejero donde puedes ir sumando puntos para convertirte en uno de los mejores entrenadores que ha pisado. Exacto. Pero me pregunto, ¿de dónde vendrá el protagonista o la protagonista? ¿De qué región vienen, no? Porque no son de Ciudad Luminaria. Lumiose City, parte central de la narrativa de Pokémon Legends ZA, girará en torno a un sistema de clasificación donde los entrenadores pueden obtener puntos para pasar de ser entrenadores de rango Z y escalar hasta el rango A. ¿Cómo se sube de nivel? Participando en peleas callejeras contra otros entrenadores. Durante la noche, ciertas calles de Lumiose City se convierten en el epicentro de estos combates. Aquí varios entrenadores están listos para el combate Pokémon y debes vencerlos para ir sumando puntos. Puedes ser directo y tener un combate tradicional, o puedes acercarte sigilosamente para atacar por sorpresa y eliminar rápidamente. El sistema de sigilo de Arceus es bueno, y si lo implementan acá va a ser también bueno, porque va a haber muchas maneras de agarrar desprevenido al rival. A uno de los Pokémon. En estas sesiones de combate se encuentran esparcidas diferentes tarjetas de reto que te otorgan puntos extra después de cada batalla. Son desafíos sencillos, como sorprender a un rival, eliminar a un Pokémon de un golpe o ejecutar un ataque de tipo determinado. Si bien son fáciles de completar. Sí, son tareas fáciles, pero que ayudan a que avances un poco más rápido en el ranking. Hacerlo resulta satisfactorio y emocionante, gracias a que te invitan a experimentar con diferentes maneras de iniciar los enfrentamientos. Una vez que conseguimos los puntos suficientes para subir de rango, encontramos una sorpresa. No íbamos a pasar al siguiente nivel solo por haber derrotado a entrenadores de bajo rango, sino que teníamos que demostrar nuestro valor luchando contra un entrenador poderoso. Así fue. Así es, los entrenadores poderosos son los que tienen el nombre que comienza con una letra de abecedario, tal como lo vimos en varios trailers. Lo siguiente fue ir a un café para enfrentar a su chef, quien funge como una especie de líder de rango. Así es. Está bueno eso. Donde las cosas realmente cambiaron fue en... ¿Se imaginan de que cada uno de los jefes sea como una especie de gimnasio, tal cual lo muestran? Eso quiere decir que más o menos tendremos unos 28 líderes de gimnasio, 27, una por cada letra de abecedario. Y esto parece que fuera como más de lo que vimos en Pokémon Escarlata y Violeta, donde teníamos un jefe por cada tipo elemental. En total eran 18, más unas batallas extras claramente con los rivales. Se quedaban 20 y pico. Más o menos así se queda, igual.
Enfrentamientos contra Pokémon con Mega Evolución. Se trata de batallas estilo incursión. Y ahora puedes luchar contra Mega Big Tribble, un enemigo interesante, aunque debo admitir que fue poco formidable. Lo interesante de este tipo de combates es que enfrentas a un Pokémon de gran tamaño, que suelta energía cuando lo golpeas, y puedes recolectarla para que uno de tus Pokémon evolucione, siempre y cuando tengas la piedra para alcanzar este nivel. Otro detalle a considerar es que estos Pokémon tienen varios ataques que cubren zonas y generan daño a tu entrenador, por lo que debes ser muy cuidadoso y esquivar si no quieres ser derrotado. Acá, observación. A medida que lanza ácido, este ácido queda en el suelo y te limita tus posibilidades de moverte en el campo de batalla. Lo vemos aquí. Hay que tener cuidado con el ácido, como ven en el suelo, que está demorado. Pokémon Legends ZA emocionó a muchos desde que se anunció, pero nosotros estábamos escépticos. El cambio en el sistema de combate generaba más dudas que cualquier otra cosa, y dudábamos que Game Freak pudiera cambiar el juego de una forma significativa solo en una entrega. Puedo decir que estábamos equivocados. Dudo de que Pokémon Legends ZA vaya a ser perfecto. Sin embargo, lo que jugamos nos dejó con mucha... A ver. Nada es perfecto en la vida, hay que tener eso en cuenta. Un juego puede ser bueno o malo según la persona que lo juegue y si le gusta o no. Pero aquí la imperfección es la perfección, como diría Coraje el perro cobarde, literalmente. Ilusiones. El futuro de Pokémon luce atractivo y después de un buen rato, por fin vamos a tener una entrega principal que se siente diferente, sumamente entretenida y también sumamente profunda. Sí. Pokémon Legends ZA llegará el 16 de octubre a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. Bueno, ¿les gustó la reseña de Level Up? A mí sí, la verdad está bastante buena. Ahora vamos con la tercera y última reseña de Eurogamer, de la querida Paula. Ahora pasamos con el tercer y último medio de la prensa, en esta ocasión con Paula de el medio Eurogamer acerca de Leyendas Pokémon ZA y sus impresiones. Vamos allá, comenzamos. Hace unas semanas viajamos a París para jugar una sesión de demo de Leyendas Pokémon ZA, el nuevo lanzamiento de la popular saga de Nintendo, y una especie de continuación, al menos en concepto, de Leyendas Pokémon Arceus. Un título que, a pesar de las dudas iniciales y de sus claras faltas en el apartado técnico, acabó convenciéndonos a muchos por un bucle jugable totalmente adictivo y muy fresco dentro de la saga, que ampliaba un poco las posibilidades de lo que es y de lo que puede llegar a ser Pokémon. Leyendas Pokémon ZA parece apuntar en la misma dirección. Jugamos una demo de algo más de una hora de duración, pero separada en 4 partes distintas que nos permitieron ver distintos ámbitos del juego. La demo funcionaba, eso sí, en Nintendo Switch 2, e incluso con la versión más potente de las dos consolas en las que se lanzará, porque recordemos que también podremos jugarlo en la... Hay que aclarar algo. Todos los que han jugado Leyendas Pokémon ZA lo han jugado en la Nintendo Switch 2. ¿Será porque no quieren mostrar cómo va de fluido en la Nintendo Switch 1? Ahí lo dejo. También tiene que ver con la potencia. Hay que ver. Continuamos. Nintendo Switch original, el apartado artístico y visual es bastante justito. Se ha hablado mucho y se mantiene en la versión que probamos de la sencillez de los escenarios, de algunas texturas en los fondos que llaman la atención o de detalles a estas alturas incomprensibles. Exacto. Como la falta de actuación de voz en los personajes. Eso también es algo que se critica. Ya desde hace varios videojuegos le viene faltando a Pokémon actuación de voz, aunque sea en japonés, inglés u otro idioma, ya sea el español. Pero aunque sea en japonés, dóblame el videojuego Pokémon Company. Porque si no se siente como que los personajes mueven los labios y nada más. Tenemos que interpretar con qué tono están hablando los personajes, literalmente. Y bueno, eso de los cuadros de texto está un poco ya... Tiene que ser opcional y con actuación de voz, obviamente. Pero bueno, habrá que ver si evoluciona en futuros videojuegos eso. Pero es una pena que no tenga actuación de voz todavía los videojuegos Pokémon. Que yo creo que ya desde Pokémon
XY necesita tener doblaje en los videojuegos. Oh, ya vienen arrastrando hace 12 años eso. Pero bueno, continuamos. Al mismo tiempo, y al menos en Nintendo Switch 2, nos sorprendió positivamente que el juego funcionaba fluido y sin caídas de fotogramas, un aspecto que afeaba bastante la experiencia, tanto en la entrega anterior de Leyendas Pokémon como en Pokémon Escarlata y Púrpura. Es que lo de Escarlata y Violeta era penoso. El molino iba a un fotograma por segundo. Bueno, eso parecía, ¿no? En esta ocasión el escenario no son amplias explanadas, sino una ciudad estructurada en zonas instanciadas por las que nos moveremos a través de puertas. El espacio más reducido parece haberle sentado bien al rendimiento y a la Esta escena me recuerda mucho al Detective Pikachu, el videojuego. No lo sé, pero me recuerda a eso. dinámica general. Las áreas se sienten más pobladas, más llenas de objetos y puntos de interés y que ¿Dónde está poblado? Muéstrame un área con varias personas caminando. Por favor. Nos están ocultando eso. Qué poco trabajado, ¿no? la fase tenga más recovecos, más esquinas, más lugares escondidos al fin y al cabo, añade más peso al descubrimiento y captura de Pokémon, que es, en mi opinión, uno de los aspectos más notables e interesantes. Ok, la exploración puede estar bien. Pero este es el área 6 y estamos en nivel 20. Ok. Pero ¿dónde hay personas? ¿Dónde hay NPCs? Somos nosotros con los Pokémon nada Antes de más. la entrega anterior, y que aquí también está presente. No hay nadie en las Aunque pudimos explorar tiendas. un poquito, la sesión de juego estuvo fundamentalmente centrada en el nuevo sistema de combate que plantea esta entrega. A diferencia de lo que sucede en los juegos de la saga principal, y a diferencia también de Leyendas Pokémon Arceus, en Leyendas Pokémon ZA dejaremos de lado los clásicos turnos. En lugar de eso, utilizaremos un nuevo sistema de combate en tiempo real. Tenemos un equipo de 6 Pokémon, como siempre, cada uno con 4 movimientos. Aquí no ha cambiado nada. Pero la diferencia... Recuerdo que con el Teralic se filtró de que querían incluir un quinto movimiento para los Pokémon, pero que eso desequilibraría el sistema de combate. Por eso no lo incluyeron. Aunque después con las mecánicas como que tuvimos un quinto movimiento secreto, ¿no? Con el Gigamax, los movimientos Z, etc. está en que cuando lancemos a nuestro Pokémon al combate, se enfrentará contra los Pokémon salvajes o entrenadores, con un sistema que gira más bien hacia la acción. Aunque no podremos Exacto. controlar el Pokémon directamente, sí que podremos ordenarle que escoja un objetivo, en caso de haber varios, y utilizar uno de los 4 ataques que tiene disponibles. Cuando los usamos, cada ataque tiene un tiempo de recarga que no suele ser muy largo, pero que lo bloquea el tiempo suficiente como para que necesitemos utilizar el resto de Me gusta. movimientos. De hecho, una de las cosas más interesantes de la demo ha sido ver cómo el nuevo sistema de combate nos fuerza sí o sí a planificar y utilizar con cuidado los 4 ataques que tiene cada uno de nuestros Pokémon. También hay que saber distribuir los recursos a lo largo de las batallas de los juegos ZA durante la noche. Aunque es cierto que el moveset de cada Pokémon siempre ha sido muy importante en el aspecto competitivo de los juegos, lo cierto es que las entregas no suelen tener la dificultad suficiente como para que tengamos que preocuparnos mucho por ello durante una partida casual. Los ataques de aumento de nuestras estadísticas o de disminución de las estadísticas del rival, por ejemplo, generalmente pasan desapercibidos para la mayoría de jugadores. Eso es novedoso, sí. Por lo menos sabes cuando baja cada una de las estadísticas, como te indica ahí arriba del nombre del Pokémon y del nivel. Una flecha azul que baja, una flecha roja para arriba que sube, etc. Y eso está bueno, porque te indica cuándo baja una estadística de cada Pokémon en concreto. Lo cual está bastante bien. Que lo veremos más adelante en otro video resumiendo todas las novedades de Leyendas Pokémon ZA que ha descubierto la prensa. En esta ocasión solamente veremos las reseñas porque si no queda eterno el video. En este caso están mucho más integrados en el combate. De hecho, son bastante vitales a la hora de derrotar a los Pokémon Alpha, los Pokémon Qué más bonito se grandes ve. y más fuertes que nos encontraremos en algunos de los escenarios. El Houndoom Alpha me recuerda muchísimo al perro de la serie Escalofríos. En la primera parte de la demo se nos permitió explorar un área salvaje concreta, el área número 6, del mapa del juego, para familiarizarnos un poco con el sistema.
A pesar de que teníamos un equipo de Pokémon predeterminados, pudimos capturar varios y alterarlo a nuestro gusto. Exacto. La mayoría de enemigos con los que nos topamos eran bastante sencillos de derrotar, pero la zona tenía también un Houndoom Alpha que estaba bastante más nivel que el resto y que fue un desafío bastante razonable, especialmente cuando otros Pokémon se unían a la batalla al mismo tiempo, obligándonos a esquivar y a cuidar mucho más el posicionamiento de nuestro entrenador. O sea que se pueden juntar como si fueran una especie de... una de esas hordas. Como si fueran hordas, los Pokémon se juntan y te pueden atacar a ti. Y eso está bueno, porque me recuerda un poco a Pokémon XY, donde había hordas que te atacaban de a 5 Pokémon. Y eso está bastante bien. Acá, ¿acaso cuando intentemos derrotar a un Pokémon Alpha, vendrán otros Pokémon de sus preevoluciones o de su misma evolución para asistir al Pokémon? Eso está bastante dinámico, la verdad. No sé ustedes qué piensan. Para que no cayese en combate. En la segunda parte de la demo, por otro lado, probamos la parte del juego que se desarrolla por la noche. Cuando anochece en Ciudad Luminalia, los entrenadores se concentran en algunas zonas concretas para pelear entre ellos. Los cristales rosados que ves de vez en cuando en el suelo, tengo entendido de que son para encajear megapiedras en Cuastelar Sociedad Anónima. Veremos si eso es verdad o no. Ya esperemos. A pesar de que no pudimos ver la estructura completa de estas misiones, la dinámica consiste en combatir Ahí, con esos distintos cristales. entrenadores de la zona para obtener una especie de tickets. Cuando llegamos a cierto número de tickets, se nos permite pasar a la siguiente fase, en la que Sí. entendemos que habrá entrenadores todavía más difíciles, pero nosotros eso no lo pudimos ver. Estos combates tuvieron un nivel de reto variable, la verdad, pero a diferencia de lo que sucede con la estructura habitual de los gimnasios, estos entrenadores que nos encontramos no compartían entre ellos tipos o temática de Pokémon, y eso hizo que rotar entre los distintos miembros de nuestro equipo fuese particularmente importante. Exacto. La peculiaridad es que al deshacernos del sistema de turnos podemos cambiar de Pokémon en cualquier momento del combate. Esto hace viables estrategias que antes eran un poco más aparatosas. Por ejemplo, en muchas ocasiones utilizamos a un Vivillon para dormir a nuestro enemigo, rematando al oponente después con otro de nuestros Pokémon que tenían más Con esporas, sí, recuerdo. Pero está buena esta dinámica. ataque. Este tipo de tácticas son particularmente viables en esta ocasión, ya que no nos requieren perder turnos, sino que pueden incorporarse en la batalla de manera fluida. Otro de los puntos de interés para mí fue ver cómo se trasladaban algunas de las dinámicas internas del sistema de turnos, que ya tenemos súper interiorizadas, a la batalla en tiempo real, a esta nueva dinámica que al fin y al cabo es más ágil. Por ejemplo, los ataques que tienen prioridad, como ataque rápido, tienen un tiempo de recarga más breve, Exacto. Y eso está bien. Porque el ataque rápido, sí, golpea con prioridad, pero hace poco daño. Y tiene sentido de que recargue rápido. Ahora, otros ataques que son más potentes, es bueno que tomen más tiempo en recargarse en tiempo real. Tiene Podemos sentido. abrir el combate con ellos antes de que el oponente pueda iniciar su estrategia. Al mismo tiempo, algunos de los movimientos requieren posicionamientos concretos que harán que el Pokémon tenga que moverse antes de atacar, lo que nos puede dejar en ocasiones un poco vendidos. Sí. La tercera y cuarta parte de la demo fueron las que nos dejaron más incógnitas, que entiendo solo se resolverán en la versión final del juego. Ahí va. Una de ellas es la mecánica de combates que a través de una especie de dojo o una suerte de torre batalla nos insta a derrotar a los distintos entrenadores ordenados de la A a la Z. Ahora que lo pienso, también me recuerda mucho al frente de batalla o a la torre de batalla esto. Pero está bien. Según su nivel de dificultad. Este combate en sí era uno de los primeros niveles del juego, y no fue particularmente desafiante, aunque fue interesante pelear con un entrenador en una arena más cerrada. Algo similar sucedió con el combate con Mega Victreebel, uno de los diseños nuevos que se han planteado para el juego, y que explota una de las mecánicas características de la región de Kalos, la Mega Evolución. El combate Exacto. fue bastante similar al resto de los que experimentamos, pero tenía lugar en una arena también más Como el de grande Absol. y junto a otro entrenador controlado por la IA. Por lo que parece, estas batallas serán similares a las incursiones que hemos visto en otras entregas, aunque también podrán hacer, entiendo yo. De hecho, todo ese cielo me recuerda a las incursiones de Pokémon Espada y Escudo, donde era todo morado el escenario, literalmente. Y si te derrotaban tenías que irte. La función de jefes finales o de bosses de cada región.
Y aunque suene un poco obvio, en ellas también contaremos con la opción de mega evolucionar a nuestros Pokémon. Podemos mega evolucionar a cada Pokémon de nuestro equipo una vez por combate. Aunque el planteamiento de ambas mecánicas podría ser interesante, la verdad es que... O sea, aquí puedes hacer varias mega evoluciones en ese combate contra el Pokémon mega evolucionado jefe, sí. Pero solamente puedes mega evolucionar una vez a cada uno de tus Pokémon que sí pueden mega evolucionar y que tengas en el equipo, lo cual está bastante bien. El acercamiento que tuvimos a ellas fue demasiado breve como para sacar conclusiones firmes. Exacto. En cualquier caso, la sensación que se nos queda es la de que Leyendas Pokémon ZA es un juego que presenta una variedad bastante notable en cuanto a su aproximación a las batallas, que es uno de los aspectos, en mi opinión, más flojos de Leyendas Arceus. Por lo que parece, en esta entrega los combates van a ser mucho más... Sí, porque Leyendas Arceus se centraba más en las capturas que en las batallas, y eso quedó clarísimo. Yo que estoy rejugando Leyendas Pokémon Arceus, lo noto. Pero aún así, la mecánica de captura es bastante adictiva en Arceus. Importantes. Y el juego apuesta de manera bastante notable por darles espacio y distintas dinámicas que se suman al bucle jugable de captura y recolección que ya conocemos y que también confirmamos que aquí está presente. Evidentemente, la demo jugada no ha sido lo suficientemente extensa, lo suficientemente grande como para sacar conclusiones en firme sobre qué tal encajará este combate en el conjunto, o sobre si será lo suficientemente profundo y amplio como para sostenerse. Pero en estos distintos escenarios me divertí mucho más de lo que pensaba que lo haría, e incluso si los defectos técnicos del título echarán para atrás a muchos, este primer contacto me ha demostrado que en el apartado jugable podemos estar tranquilos. Leyendas ZA tiene ideas sobradamente prometedoras que nos pueden ofrecer un título adictivo y agradable como ya lo fue su antecesor. Por suerte, ya queda poco para ver el resultado final, porque el juego sale el 16 de octubre. Así que entonces os contaremos nuestras impresiones finales y, como siempre, nuestra review. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Bien, lo que tengo entendido por la prensa es que... ¿Por qué ser miembro? Antes lo evitaba y ahora lo busco. Es que este videojuego sí promete bastante. Y le ha gustado a mucha gente, lo cual está bastante bien. Ahora, dependerá de cómo esté el videojuego si va a triunfar o fracasar. Fracasar entre comillas, porque ningún juego de Pokémon fracasa. Ninguno. De los principales. Porque 15 millones o 10 millones de ventas ya es un éxito para Pokémon. Y seguramente este videojuego tenga más de 10 millones de ventas de copias vendidas. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de estas 3 reseñas que dejó la prensa? Bueno, yo seleccioné estas 3 reseñas en concreto porque son de los que más me gustan ver sus reseñas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de cómo pinta Leyendas Pokémon ZA? ¿Van a comprarlo? ¿No van a comprarlo? Déjenos saber en la caja de comentarios. Yo fui Kevin de Raichu Noticias Pokémon y Leaks TV Uruguay y nos vemos hasta la próxima. Adiós, Pichus, Pikachus, Raichus, Raichus Alola, Mega Raichu X y Mega Raichu Y. Nos vemos y esta historia continuará. Chaitos.